Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, transmitimos desde Tulum. El tema de hoy es acerca del interés social que pueden tener las noticias. En el caso particular es acerca de los casos de tiroteos en los Estados Unidos. En un estudio que realiza The Washington Post, que nos dice que el presidente de Estados Unidos recientemente divulgó que se le dijo al líder de la Asociación Nacional del Rifle que la Casa Blanca no contemplaba impulsar una ampliación a la verificación de antecedentes para la venta de armas. Esto luego, pues, de las matanzas que han ocurrido en Estados Unidos, concretamente con el caso de El Paso, Texas, donde varios mexicanos fallecieron. Increíble, pero las presiones, una vez que suceden algunos días, pues simplemente la gente deja de interesarse o los medios dejan de publicarlo. Eso es lo que vamos a ver. Un análisis que realiza The Washington Post, les decía, sobre las consecuencias de los recientes tiroteos ocurridos en Estados Unidos, muestran que el interés en abordar el problema se difumina en unas 3 semanas. Eso es todo lo que dura. Desafortunadamente, como les decía también, en el caso del tiroteo en El Paso, Texas, el ciclo se cumplió la semana pasada. De manera muy pragmática, los defensores de los derechos a tener armas dejan que la pasión suscitada inmediatamente tras los ataques disminuya hasta que el duelo social desaparezca. De esa manera, no entren en conflictos, no entren en dimes y diretes que generen una mayor explosión, una mayor inconformidad por parte de la sociedad, sino que dejan que se desahoguen, que el tema se vaya apagando y no se genere un incendio mayor en la sociedad. En este sentido, es que el estudio que presenta el Washington Post nos dice que bastan pocas semanas para que la mayoría de las personas, incluso los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América, pues se pasan a ocupar de otros temas y dejan atrás la cuestión de los tiroteos y la cuestión en particular de los muertos por armas de fuego en los Estados Unidos. Para evaluar cómo ha cambiado el interés de los tiroteos con el tiempo, el Washington Post analiza los intereses de búsqueda en Google con los términos relacionados en los meses posteriores precisamente a los tiroteos de alto perfil de manera muy particular. Este alto perfil que mencionan es subjetivo, pero incluimos, dice el Washington Post, publicado por el economista, se incluyen los incidentes registrados por el diario en donde, en primer lugar, pues se afecta a más de 10 personas y pierden la vida. En segundo lugar, pues son los que atrajeron por lo menos la mitad de las búsquedas relacionadas que se generaron tras el tiroteo del 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Es decir, no se están estudiando todos los casos, son simplemente los más relevantes. Es decir, si estos que son los que causan mayor número de víctimas, el mayor número de búsquedas en internet, aún así, el máximo tiempo que tardan en desaparecer de la opinión pública es alrededor de 3 semanas. Esto nos habla de cómo se comporta la sociedad ante los medios de comunicación y también de cómo los medios tradicionales y las redes sociales también incluidas, pues hacen de lado los temas y los superponen, van dejando atrás por nuevas noticias que se van generando y que ocupan la atención de las personas. ¿Cómo se da el fenómeno? Número 1. Las búsquedas, por ejemplo, de la palabra tiroteo se disparan inmediatamente después de cada incidente. Esto parece ser obvio, evidente, pero el caso es estudiarlo de manera cuantitativa, de tal manera que no sea solamente una opinión, sino que está registrado, en este caso en el buscador de Google, el número de personas total que hicieron esa búsqueda para informarse acerca de lo que sucede. En promedio, las búsquedas de este término regresan a los niveles que se encontraban previos a los tiroteos en unos 20 días. La data sobre los tiroteos individuales es independiente y son relativos a los picos posteriores a cada incidente y no entre sí. Eso es lo que nos dice el texto de El Economista.
Algunas de las grandes alzas posteriores en el gráfico son en función de otros tiroteos masivos posteriores. Es decir, el tiroteo del 2018 en Thousand Oaks, California, por ejemplo, se produjo 11 días después del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh. Número 2. El interés por buscar la expresión control de armas sigue un patrón similar. Luego de cada incidente se registra un pico en las búsquedas relacionadas y se vuelve a mostrar un interés extendido, pero después de 20 días las cosas vuelven a la normalidad. En tercer lugar, inmediatamente después de los tiroteos, el interés por realizar búsquedas relacionadas con la segunda enmienda también aumenta, aunque con menos dramatismo. La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América es la que les permite comprar armas y hacer uso de ellas a los ciudadanos estadounidenses. El interés por las búsquedas sobre la segunda enmienda se volvió a disparar nuevamente un mes después e incluso dominó las búsquedas relacionadas a los incidentes en los que se produjeron tiroteos consecutivos. Esto puede ser en parte una función de la conversación retrasada, que es la teoría de la comunicación en dos pasos, que fue muy famosa allá entre los finales de los 70s y principios de los 80s en Estados Unidos, sobre cómo se trata de abordar el problema de los tiroteos masivos con nuevas leyes. Punto número 4. Algo que a menudo se presenta como una postura opuesta a la segunda enmienda. Este hecho de presentarlo como una actitud opuesta a una cosa que está establecida en la Constitución, al calificarlo así de manera negativa, hace que haya menos apertura para evaluar de manera realista los argumentos que se presenten a favor del control de armas en ese país. Y número 5, el interés de las búsquedas relacionadas a la verificación de antecedentes en el mismo momento, aproximadamente un mes después de un tiroteo. Es decir, todos los temas concurrentes relativos a las armas, al tiroteo, a las leyes, a las condiciones para la compraventa de armamento, se disparan inmediatamente que ocurre un evento, pero al cabo de 2-3 semanas se diluye y se pierde el interés tanto de los medios como de los usuarios, tanto de los medios tradicionales como las redes sociales. Sin embargo, las búsquedas relacionadas con la verificación de antecedentes en la venta de armas nunca aumentan al mismo nivel que los otros criterios de búsqueda. Hay un interés permanente sobre el tema, es decir, el tema de la verificación de antecedentes en la venta de armas. Y esto se supondría debería ser una buena señal para los defensores que apoyan nuevas leyes contra las armas, pues el interés es constante por las verificaciones de dichos antecedentes. Generalmente se sigue con el mismo interés el control de armas. Únicamente las búsquedas relacionadas con el control de armas volvieron a subir tras el tiroteo en El Paso. El caso es que sigue siendo un patrón por parte de los gobernantes electos cuyas políticas se alinean con las de Trump, de simplemente esperar a que se diluyan la energía y la pasión que inevitablemente se desencadenan tras los tiroteos masivos. Usualmente, reiteramos una vez más, pasadas 3 semanas, la gente ya perdió el interés por el tema. Esta manera de interacción entre los usuarios, los consumidores, los lectores de noticias y los medios de comunicación, entonces, tiene graves consecuencias porque los temas simplemente se pierden y los políticos saben que, transcurrido ese tiempo, la gente perderá el interés y simplemente podrán volver a repetirse dichas acciones sin que haya consecuencias mayores para ellos en materia de elecciones, por ejemplo. Este ha sido el comentario de hoy. Pongan mucha atención a lo que sucede si quieren revisar algunas noticias y verán cómo hay un boom durante varios días y después desaparecen simplemente, tanto, reitero, por parte del usuario como por parte de los medios de comunicación. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens, en Facebook, en Twitter como Total-Sapiens, en YouTube también puede ver estos videos como Total Sapiens y también tenemos nuestra página web www.totalsapiens.com. Muchas gracias, los espero mañana.